¿Cómo les va? Gusto de verlos a todos. Bienvenidos a esta segunda parte de esta serie llamada Barrera de Protección. Para mí, la favorita. Quizás fue una de estas series que a mí me ayudó mucho a ordenar gran parte de mi vida. Yo tenía varios problemas en diferentes áreas antes de conocer a Dios. Hoy día también tengo los mismos problemas, pero diferentes. Ya, hoy día tengo otro tipo de problemas, pero con Dios. Es diferente vivir la vida y vivir los problemas con Dios o sin Él. Y algunos ya lo han comprobado, otros están en proceso de comprobarlo. Así que esto es muy importante entender. Y para mí esta serie fue un gatillo, cuando yo la escuché por primera vez, es una serie que crearon en el equipo de North Point, allá con Andy Stanley. Y ellos crean esta serie y yo digo, wow, qué relevante. Y fue una de estas series que me conquistó y dije, ok, yo quiero conocer más. Quiero ver más, porque algo tan práctico y tan preventivo yo no lo había vivido desde el cristianismo. Siempre lo miré desde el lado de la religiosidad. No lo haga porque Dios dice, no lo haga porque es malo, no lo haga porque es pecado. Pero ¿cuál es la razón de fondo de no solamente hacerlo porque alguien dijo que no, o ese ser invisible dijo que no? Quiero saber el trasfondo de esto. ¿De qué Dios me está previniendo cuando hablamos de barreras de protección? Y en este caso que voy a tocar hoy se trata de nuestra moralidad sexual. Es un tema un poco incómodo, ya voy a hablar un poquito más de eso. Pero barrera de protección es, y voy haciendo un resumen de lo que vimos la semana pasada en la introducción. Barrera de protección es un sistema diseñado para evitar que los vehículos salgan de áreas peligrosas o que estén fuera del límite. Entonces nosotros normalmente las barreras de protección las vemos en la vía, vamos manejando nuestro auto o vamos en la micro, en donde sea, y vemos, por ejemplo, en una curva y vemos que hay barreras de protección, ahí están. También vamos en una autopista y vemos que hay barreras de protección para separar las doble calzadas. Unas barreras de protección, ¿para qué? Para que nos evite tener colisiones con los autos que vienen de frente. También vemos barreras de protección en los puentes. Y decíamos que las barreras de protección son importantes hasta, o sea, parecen ser invisibles hasta que se vuelven importantes cuando nos salvan la vida. Cuando de pronto, oye, un auto choca con una barrera de protección, pero esta barrera de protección evita que caiga a un barranco, entonces la barrera de protección que parecía ser invisible, que parecía no tener importancia, llega a tener mucha importancia cuando hay momentos de peligro. Entonces, y lo comentamos, para que no parezca una clase para sacar licencia de conducir, ¿no? Sino que la idea es que podamos tomar este concepto y decir, ok, este concepto, ¿cómo nos puede ayudar a nosotros? ¿Cómo nos puede ayudar en nuestro diario vivir? Entonces, en nuestro contexto, una barrera de protección es un estándar personal. Y luego voy a hablarles por qué es personal. Bien, es personal y es un estándar de conducta personal, de comportamiento, que se convierte en un asunto de conciencia. Un estándar personal de comportamiento, o sea, la manera como yo me voy a comportar de forma personal, como yo, las barreras que yo voy a poner en mi vida de forma personal, y cómo estas me van a ayudar a que se conviertan en un asunto de conciencia, que de alguna manera esa barrera le hable a mi conciencia. Que yo sienta que la barrera me está dando una alarma antes de que yo tenga peligro. ¿Qué es lo que hace la barrera con un auto? Lo debería hacer con nosotros. Pero debemos tener un margen, poner la barrera de protección en un margen, no al lado del peligro. De hecho, una barrera de protección debería estar a 3 metros del peligro. Entonces, en el caso nuestro, la barrera de protección debería estar antes de que yo me meta en una zona de peligro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hace la barrera de protección? Crea un daño menor para evitar un daño mayor. Y la palabra clave en esto es evitar. Evitar. Lo que hace la barrera de protección es evitar. Esta serie, como lo hemos dicho, es preventiva. Entonces, evita un daño mayor, pero causa un daño menor. Y por eso les decía, las barreras de protección no son acolchadas. No son de
azules, no son un lugar donde tu auto se acerca a la barrera de protección, choca y el auto le va a sacar brillo. No va a ocurrir eso. El auto choca con una barrera de protección y probablemente se rompa bastante, pero causa un daño menor para evitar un daño mayor. En este caso sería quizá el precipicio o la colisión con otro auto. Eso hace la barrera de protección. Entonces, de esta manera, con respecto a nuestra conciencia, lo que la barrera de protección debería hacer es sentir que tú sientes culpa, que sientas que estás haciendo algo malo antes de hacerlo, antes de que sea muy tarde. Que tú en ese momento sientas en tu conciencia que sientes un abollón en la barrera de protección. Tú pones una barrera de protección y ya les voy a nombrar varias de esas. Entonces pones una barrera de protección y tú sientes que se abolló algo de ti. Y ahí tú ya sientas en ese momento que hiciste algo malo. A lo mejor no lo has hecho todavía, pero ¿qué es mejor? Sentir esa culpa, ese abollón, sentirlo antes o después, cuando ya es medio tarde. ¿Qué es mejor? Y por eso que decíamos que la mayoría de las cosas que tú lamentas, que yo lamento, pudieron haber sido evitadas. Y esto es muy triste. Dicen que la frase más triste del mundo es pudo haber sido. Entonces, esto es muy parecido. La mayoría de las cosas que tú y yo lamentamos, si te pones a pensar, y yo les pedí que en la semana que pensaran acerca de aquellas cosas que han lamentado y donde a lo mejor pudieron haber puesto una barra de protección, la mayoría de las cosas que tú y yo lamentamos pudieron haber sido evitadas. Hubo un momento, tuviste un margen de tiempo para hacer algo. Bueno, en ese margen de tiempo, nosotros te decimos, pon una barrera de protección. Y el tema de hoy, que vamos a hablar de el tema de moralidad sexual, así que altura de miras, adultos. Vivimos en una sociedad muy extraña y cada día parece ser más extraña, ¿no es así? Muy extraña, porque nos impulsa a vivir ahí al borde del desastre, ahí al borde del precipicio. Nos hace tener tipos de relaciones, amistades y de todo tipo de relaciones, pero ahí al borde del precipicio. Entonces, en este caso, hablando del tema de sexualidad, vamos a hablar de barreras que nos ayuden a tomar cuidado con nuestra vida sexual. Cómo cuidarnos ante este tipo de cosas. Y esto es muy complicado y es muy difícil hablarlo en la iglesia, aunque debería hablarse siempre. Pero es muy difícil. ¿Por qué? Porque tiene que ver más con una postura de allá para acá que de acá para allá. Pero a veces por esa misma postura, de este lado, se siente intimidado en hablar de esos temas. ¿Por qué? Por ejemplo, hay dos temas muy difíciles de hablar en la iglesia: dinero y sexualidad. En otras palabras, la gente no tiene problemas con Dios mientras Dios no se meta ni en mi bolsillo ni en mi cama. Ya, si nosotros sentimos que Dios se metió en mi bolsillo o en mi cama, entonces ya siento que, no. Porque son las dos partes que incomodan más tocar estos temas. Por lo tanto, nosotros como New Life son temas que sí tocamos de la manera más sana para que tú puedas entender qué es lo que dice Dios en el fondo de todo esto. No es lo que dice la religión o los sistemas religiosos que hoy tenemos de el dinero o el sexo, sino de qué hay en el fondo. ¿Por qué? Porque religiosamente nos han mostrado el sexo como algo malo, feo, cochino. De hecho, hay una tendencia, a lo mejor ustedes no saben, pero yo que venía de todo el desastre antes, entonces hay una tendencia que dice que, como ven que hay veces que en la misma televisión hablan de Dios, del arca de Noé, hablan de como si, quizás como fábula, pero hablan de los temas, de Adán y Eva y cosas así, a veces hasta frases memorables se usan bíblicas, pero no es que crean en ellas, sino que por tema de cultura. Entonces, a veces se habla como de que Dios echó a Adán y Eva, y esto puede que les cause risa, los echó del paraíso porque tuvieron sexo. Y la manzana era una locura que uno dice, ¿qué? ¿De dónde sacaron esto? Porque de alguna manera, y la iglesia a veces no ha ayudado mucho en eso, toman que el sexo es pecado. Y el sexo no es pecado.
De hecho, si tú me dices que sexo es pecado y lo encuentras en la Biblia, yo renuncio. Porque en la Biblia no en ninguna parte dice que el sexo es pecado. El mal uso del sexo sí puede considerarse pecado, pero no el sexo, porque Dios lo creó como una manera exclusiva desde el paraíso, por supuesto, desde Adán y Eva, como una manera exclusiva entre un hombre y una mujer, para que puedan procrear, disfrutar, ser creativos. Así que en el matrimonio, la creatividad en el sexo es fabulosa. Los solteros aguantarse y esperarse. Así es simple. Ah, no, yo quiero probar eso. No, pero en el matrimonio es maravilloso. Así que si se disfraza la Mujer Maravilla, fabuloso. De Batman, de Spider-Man, no sé qué te disfraza. Bueno, eso es fabuloso dentro del matrimonio. Fuera de él, vamos, mira, lo único que te va a traer es problemas. Y de esto es lo que voy a advertirte durante esta serie. Fuera del matrimonio, todo esto se vuelve complicado. Dentro del matrimonio es fabuloso. El incentivo es ese. De hecho, mira, si algo pasa, y estamos en adultos, pero que Pachi no entiende mucho. Pero en el noviazgo, el impulso de la cultura, a ver si quieres llamarle diablo o de diablo, el impulso es: júntense todo lo que puedan, tengan toda la intimidad posible dentro del noviazgo. Y todos saben cómo nos ponemos en el noviazgo. Y en el matrimonio, sepárense todo lo que puedan. Ojalá ni se toquen. Diablo cochino, diría. Pero es así. Culturalmente, en el noviazgo, todo tiene que estar lo más unido posible, pero en el matrimonio ni se ve. Y el incentivo es que precisamente sea en el matrimonio donde llame la atención. Mira todas las películas de Hollywood. Todas las películas que vemos en Hollywood, la mayoría de las escenas sexuales no son de casados, son de solteros o relaciones extramaritales. La cultura te vende eso y voy a hablar de eso. Entonces, es muy interesante porque todo te incentiva a dejar un desastre en tu vida. Todo te lleva a eso. Entonces, voy a ubicarme aquí porque vivimos en una cultura que nos dice que el sexo solo es algo físico. No, sí, un tema de cómo hacer deporte. Entonces, no es algo importante, no es algo que se une tu mente, tus sentidos, tu espíritu. No, es algo físico nada más. ¿Estás chango? Ya, es algo así. Ya. Físico. No es algo que se mezcla todo. Y el sexo sí, Dios permitió que se mezcle todo. Por eso que es algo tan íntimo del matrimonio. Y maravilloso, por supuesto. Pero esto se rompió. Entonces, vivimos en una cultura y estamos en una cultura que nos empuja a vivir al borde del abismo. Todo el tiempo la cultura nos está empujando ahí. Ponte ahí. ¿Por qué? Porque así es como somos. Así es Hollywood, así es todo. Todo te empuja a estar al borde del abismo. Pero cuando te caes, te juzgan. Cuando te caes, te apuntan. Y no lo miremos solo en lo que vemos en la farándula, porque lo vemos en la farándula. Y en las cosas que pasan en el día, lo vemos en nuestra propia vida. Pero en cosas básicas, como por ejemplo, cuando yo era niño, mis tíos me decían: Mauri, tú tienes que tener altas pololas. Porque así somos los hombres. Yo tuve altas pololas, decía un tío. Mi tata: no, bueno, hay que tener mujeres porque uno tiene que ser macho. Y cosas así me decían mi familia. Cuando yo estaba metido justamente en eso, decían: ¿qué vamos a hacer con Mauricio? ¿Cómo llegó a eso? No, qué terrible. ¿Ya cuántas pololas tenía Mauricio? Fui impulsado a eso, ahora no lo estoy culpando a ella. Pero fuimos
Nuestra cultura nos empuja a estar al borde del abismo. Pero cuando te caes, te dicen, ¿qué te pasó? Una muchacha, vete bonita, anda bonita, ponte sexy, muestra todo, baila reggaetón, hace esto, y te lleva. Cuando la chica queda embarazada, entonces todos dicen, ay, ¿cómo no se pudo? Qué feo, ¿quién le enseñó eso? Los padres. Entonces te empuja, pero luego te juzga. Y esa es la cultura. Por eso que es verdad que debemos estar danzando con nuestra cultura. No es que así todos se visten, sobre todo los jóvenes, es que así se visten. Vamos, pero no estamos para danzar con toda cultura. Ahora no es que ahora nosotros nos vamos a poner pacato del otro lado, porque ahí está la parte religiosa, que es una parte más exagerada. No, entonces, bueno, no, es que las mujeres se deben ver bonitas. No, nosotros nos vamos a ver feas con bigote. Porque la cultura lo hace, no. Mujeres no se ven bonitas con bigote, ¿ya? Ok. Con la falda larga. No es hacer una contracultura, es tener una cultura cristiana diferente, que está inmersa, pero es diferente. Está inmersa, pero su espíritu, su mente, su corazón está apartado para Dios. Y eso es lo que se busca desde el cristianismo. Por lo tanto, ante estas cosas, Dios es muy práctico, pero sumamente práctico. Lo vemos varias partes, hay proverbios en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento podemos ver varias cosas que hablan acerca de cuando están expuestos a inmoralidad sexual. Pero hay una que me encanta, y está en la carta que Pablo, la primera carta que Pablo escribió a los que estaban en Corintio, una ciudad ahí, y Pablo escribe esta carta y les da advertencias muy interesantes acerca de cómo deberían comportarse. Y da una sugerencia, mandato, llámale como quieras, pero es muy directo. Dice así, mira, huyan de la inmoralidad sexual. Y esta parte a mí me encantaría decir esto y salir corriendo para allá e irme. Y no volver y entonces se queden sentados ahí. Entonces, puede que pues se quejen, me manden una carta, no sé qué se les puede ocurrir, pero se quejen, el pastor no volvió y lo terminó y nos quedamos aquí, no supimos qué hacer. Imagínense todo eso. Y se reclaman y todo, pero nunca se les va a olvidar de que decía, huyan de la inmoralidad sexual y alguien salió a arrancar. Un día lo voy a hacer. Estaría entretenido. Las quejas, ¿ya? Huyan de la inmoralidad sexual. Mira, no dice conversa, medita acerca de la inmoralidad sexual. Enfréntala, porque tú tienes un espíritu. Ponte ahí, sé valiente ante la inmoralidad sexual. No dice nada de eso. Dice, huye de la inmoralidad sexual. Si Dios, por medio del apóstol Pablo, inspirado por Dios, nos dice, huye, por algo debe ser. ¿Será que, piensa esto, será que Dios sabe que nosotros no tenemos la capacidad de a veces enfrentar estas cosas? Porque si Dios supiera que tenemos la capacidad, nos dice, enfrenta la inmoralidad sexual. Pero Él sabe que no podemos. A lo mejor tú puedes en alguna ocasión, pero la mayoría de las veces sabe que vas a caer. Por lo tanto, la mejor recomendación que te puede hacer tu padre que te ama es decir, huye, no la enfrentes, no te hagas el valiente, no te hagas el que tengo 5 seminarios, 2 años de teología, soy esto y me sé la Biblia al revés y derecho y de tapa a tapa y todo, y los espíritus me están cuidando en ese momento. El Espíritu de Dios te está cuidando en ese momento, pero tú probablemente no tengas la capacidad de salir a matar. Y vas a caer. Y las cosas que más lamentamos pudieron haber sido quitadas. Entonces, por eso que dice, huye. No hay otra traducción. No hay otra manera de decirlo. Dice, huye, arranca. En Chile diríamos aprieta y sale para allá.
Para que no se le olvide, versión chilena. Vete de ahí. Y vuelvo a decir, la sexualidad es un plan de Dios. Maravilloso. Pero en el contexto correcto, dentro del matrimonio, dentro de una relación de exclusividad. ¿Sabes lo más maravilloso que tiene un matrimonio? La exclusividad. El sentir que soy exclusivo de mi esposa, ella sentir que es exclusiva mía. Eso es lo más maravilloso que tiene el matrimonio. Entonces, esa exclusividad desde la sexualidad es maravillosa, pero en el contexto correcto. Fuera de todo el contexto de la inmoralidad sexual, fuera del contexto de Dios, es algo, mira, lo voy a decir como diría culturalmente cristiano, es pecado. Pero para que no se quede en pecado, feo, cochino, duro, es dañino para ti, es dañino para mí. Sexo fuera del matrimonio es dañino para el ser humano. Dios lo sabe y nos advierte de eso. Y es interesante porque si nosotros miramos el tema de las barreras de protección, y vamos a hablar de finanzas, vamos a hablar de relaciones de amistad, vamos a hablar de relaciones de matrimonio, solteros, hijos, vamos a hablar de varias de esas cosas. Y en diferentes áreas de tu vida, donde más cuesta sanar, donde más heridas quedan, es precisamente en la parte sexual. De todo lo otro te puedes recuperar, de todo lo otro te puedes sanar. Y es mucho más fácil sanarse de una quiebra, te puedes sanar de un quiebre matrimonial, de una ruptura, de una pelea, te puedes sanar de una amistad, de un amigo, de un mal negocio, te puedes sanar de muchas cosas y probablemente nunca más te acuerdes, simplemente te quedó la experiencia y bien. Pero con respecto, cuando caemos en temas de inmoralidad sexual, las heridas son profundas y puedes sanar, pero las consecuencias quedan. Una enfermedad, por ejemplo, SIDA. Tú te puedes sanar. Te puedes sanar de la situación que te llevó a eso. Puede que nunca más llegue a algo así. Pero la enfermedad quedó. Lo decíamos la semana pasada, una mamá soltera. Claro, luego, y todos sabemos, puedes amar a tu hijo, puede ser la bendición más grande del mundo. Pero en el momento no lo fue. En el momento fue un caos. Y a lo mejor traer un hijo y ese hijo a lo mejor nunca va a estar con su padre porque por ahí se fue concebido en un Volkswagen, por ahí. Esas cosas traen consecuencias y son dañinas. Por eso Dios nos advierte. Dios no lo advierte porque el sexo es cochino. Dios nos lo advierte porque no es bueno para nosotros, porque son las heridas más profundas que vamos a tener en la vida y vienen desde ese lugar. Por eso que tomamos cuidado y por eso que tocamos estos temas. Entonces, las barreras de protección decíamos que son importantes porque nosotros creemos que, por ejemplo, papás que tienen hijas, quisiéramos que nuestras hijas tengan muy buenas barreras de protección, ¿no es así? Esposos, ¿no quisiéramos que nuestras esposas tengan muy buenas barreras de protección? Esposas, ¿no quisieran que sus esposos tengan muy buenas barreras de protección? Que tu novio o tu novia tengan muy buenas barreras de protección. ¿Cierto que es así? Entonces creemos que todos deberían tener buenas barreras de protección. Pero son personales. Y el que debe poner una barrera de protección es uno. Entonces creemos que es necesario para los otros, pero nosotros estamos bien. Ahí es donde estamos equivocados. Y esa es nuestra peor caída. Creer que nosotros sí podemos, pero el otro sí debería tener. Así que en este caso, olvídate de eso, la barrera de protección es para ti. Mira lo que sigue diciendo Pablo. ¿Acaso no saben que su cuerpo
es el templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios. Y esta parte es para los cristianos, para aquellos que han decidido seguir a Jesús y convertirlo en el Señor de su vida. Tienes que tener claro, mira, Dios vive ahora dentro de ti. Dios decidió vivir dentro de ti. Por lo tanto, el Espíritu Santo no sale arrancando cuando estamos metidos en algo así. Quizás se tapará el oído, los ojos, no sé. Pero está ahí. Y es muy importante, y dice, ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Y esto ya sí tiene que ver. Y está hablando de los hijos de Dios. Está hablando de aquellos que decidieron seguir a Jesús. Vamos, honremos a Dios con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con todo lo que está en nosotros. Porque este cuerpo no me pertenece. Le pertenece a Jesús. Él lo compró a precio de sangre. Así que yo le pertenezco. Entonces lo que yo hago con mi cuerpo. Ahora, si no eres cristiano no importa. El cuerpo es mío, lo que quiera, aborto. Eso es cosa tuya. Obviamente hay leyes que te juzgan, está bien. Pero si tú eres un seguidor de Jesús, este cuerpo le pertenece a Dios. Le pertenece a Jesús. Yo se lo entregué a Él. Por eso que esto de volver a Dios, a Jesús como mi Señor, se trata de realmente una convicción en el corazón de que Dios lo revivió en los muertos. Y realmente yo le pertenezco a Él. Por lo tanto, como yo le pertenezco a Él, entonces voy a cuidar lo que Él me dejó. Es mi cuerpo, mi mente. Esto no se trata de ser el santito, pacato. Se trata de realmente entender qué es lo que Dios hizo en tu vida. Y si lo entiendes de verdad, es lo que vas a cuidar. Pero ahora lo vas a cuidar por un tema de gratitud, por un tema de amor. Vas a cuidar esta parte. Y no te vas a quedar ahí, bueno, pase lo que pase. Voy a ver si vencemos las tentaciones o no las vencemos. Así que yo les voy a compartir ahora barreras de protección. Y les voy a compartir mis barreras de protección. A mí me han servido. Ustedes pueden agregarle, quitarle, hagan lo que sea, porque como dijimos, son patrones personales de conducta. Son mis barreras de protección. Yo también las tomé de otro lado, las modifiqué para mí, y esas son las que yo trabajo, y a mí me han servido. Pero puede que a ti no te sirvan. Puede que tú le tengas que agregar cosas, o puede que algunas cosas sobren. Eso va a depender de ti, porque son patrones de conducta personal. ¿Ok? Entonces, una de las primeras, y esto es casados. Para los casados que están acá. Luego les vamos a dar unas para los solteros. ¿Ya? Pero pongan atención a la de los casados. ¿Sí? Súper. Una, no viajes solo con gente del sexo opuesto. Ah, sí, yo viajo con mi esposa. Sí, viaja con tu esposa. Pero no con otras personas que no sean tu esposa. Y eso uno ya empieza aquí, uno dice, hasta ahí está bonito, pero ahora ya Mauricio ya está con ella. ¿Por qué? Porque la mayoría de las relaciones muchas veces ocurren en tiempos de intimidad. Por ejemplo, viajes. No, es que por el trabajo. Toma cuidados. Toma cuidados para que eso no ocurra. Pero es que si no se tiene que dar, ok, si se da, porque a lo mejor no lo puede evitar, ok, pero toma cuidado. A veces es muy difícil evitarlo. A veces tú puedes decir no, y ya. Y no pasa nada. Y las cosas, y simplemente en tu trabajo, por ejemplo, y se cambian las reglas y ya. Pero hay veces que puede que sea más difícil. Ok, en mi caso, no viajo. Si a mí me dicen, ay Mauricio, mira, vamos a ir. Ahora me toca viajar este próximo viernes.
¿Y si me tocara viajar con fulanita? No. No, podemos viajar en aviones separados, fabuloso. Total, yo llego allá, voy a estar con Jerry. Y ahí, Jerry sería mi barrera de protección y listo. Sí, las amistades también son barreras de protección. Hay amigos que no son muy... Ya, eso les vamos a hablar después. Amigos que son barrancos. Son pase libre. Así que yo no viajo con gente del sexo opuesto. No, pero Mauricio, eso es muy exagerado. No importa. Yo prefiero tener problemas con mi jefe, prefiero tener problemas con la persona que, pero vamos a tal lugar. Prefiero tener problemas con todo eso que con mi esposa. Yo lo veo muy incómodo. Algunos, yo no sé para qué vine. Yo sabía que me tenía que quedar en la casa. 2, no coman con alguien del sexo opuesto. Ay, sí que te pasaste. ¿Cómo uno lo evita si está comiendo? Bueno, entonces si no lo puede evitar, nuevamente, porque hay momentos que toca comer con los compañeros de trabajo, ok, toma cuidados. Mari, me acuerdo, me llamaba. Mauri, se pararon todos en la mesa y quedé comiendo con fulanito de compañero de trabajo. Y yo, bueno, mi amor, para que sepa, sí. Y me avisaba. Y no porque yo andaba, no, sí, tranquila que tengo una cámara ahí mirándote. Es tomar cuidado. Pero nosotros tomamos cuidados previos a eso. Por ejemplo, cuando María estaba trabajando en una empresa, y yo conociendo mi cultura chilena, que aquí no se le decimos, compañero de trabajo, es una aguja, le decimos nosotros, es una aguja. Entonces, ni hablar, María era la única venezolana en Chile y conocían a María y a Catherine Fuller. Entonces, y Topacio. Y resulta que Mari estaba en el trabajo y por supuesto tenía los compañeros de trabajo. ¿Qué hicimos nosotros? Hicimos un plan. Entonces, un día tenían una comida, todos los compañeros estaban despidiendo a alguien y todo, entonces había una comida en tal lugar. Entonces, quedamos con que yo iba a ir a buscar a Mari. Entonces, la comida terminaba como a las 10, así que el plan era que yo llegué un poco antes, cosa de sentarme con ellos. ¿Por qué? Simplemente para ponerle un rostro al esposo. Es casada, y yo sé que Mari va a decir soy casada, y ya. Pero era poner un rostro a ese esposo. Bueno, ese rostro terminó siendo amigo de todos esos desgraciados. Y terminó siendo amigo y yo creamos relación con esos tipos. Algunos son más amigos míos que de Mario. Y creamos relación. ¿Saben el respeto que le tenían a él? ¿Por qué? Porque ahora no es casada nomás. Porque para algunos es un desafío que esté casada. Es casada con nuestro amigo Mauricio. Y cambia todo. Completamente. Entonces, intencionalmente nosotros hicimos eso. No porque la tengan que estar vigilando. Yo confío en ella. Pero tomamos cuidado de otras personas. Entonces, cuando toca comer, se avisa, se conversa. 3, no hagas ni pidas, sobre todo dentro del cristianismo, consejería con el sexo opuesto. ¡Ay, pero todo es con el sexo opuesto! Claro, sí, por ahí parte la cosa. No hagas consejería. Yo no hago consejerías a personas del sexo opuesto. Lo hago acompañado a Mari. Si alguien, por ejemplo, Mauricio, yo quiero conversar contigo por tal cosa porque sé que tú me puedes. Y ha ocurrido. Ok, vamos a estar con Mari. Súper. Una vez tocó una chica, ¿te acuerdas? Una vez tocó una chica que dijo: yo quiero pedirle una consejería. El tema es que no es que me pidiera, yo le voy a mostrar cómo fue. El escote. Y todo me dice: hola, ¿cómo está, pastor? Yo quiero tener un momento
una consejería con usted porque yo sé que usted me puede ayudar en algunos temas que estoy viendo y todo. Y yo iba así, echándome para atrás. De verdad, te juro que yo me echaba para atrás. Y ella, y todo. Y buena moza la chica. La semana pasada vino. No, mentira, no, nunca más vino. Y resulta que yo, en un momento, entonces yo le digo, mira, ¿sabes qué? Yo, para la protección, mira, ¿sabes qué? Yo no hago consejería a las mujeres, para eso está mi esposa, ella también es pastora y tiene más habilidades que yo para hacer ese tipo de consejería. Ah, bueno, y yo, ¿dónde está Mari? ¿Dónde está Mari? Y Mari estaba al ladito de ella, sabía que tenía que estar ahí, ¡pum! Y estaba al ladito. Y yo le digo, pídele el teléfono a ella, con permiso. Huye. Y ahí, ¿y qué hizo la tipa? Se ofendió. Se enojó y le dijo a la que la llevó, ay, no sé. Quizás que habrá pensado. Todos lo pensamos. No vino más. Y yo prefiero, vuelvo a decir, prefiero tener problemas con ella que con mi esposa. Y que vaya hablando lo que se le dé la gana. Pero yo no voy a tener problemas con mi esposa. Por eso. Sobre todo en la investidura que nosotros nos toca, ser pastores. Yo veo una iglesia donde fue un desastre. Porque no se cuidan. Vamos a hablar de eso en el último capítulo. Entonces, tomar cuidados. Yo quiero tomar cuidados. Yo quiero hacer las cosas bien. No quiero ser una estadística de los pastores que no lo logran. Por eso tomo cuidado. Y por eso es que estas barreras, para mí, para otros pueden ser exageradas, para mí han cuidado nuestro matrimonio. Y las veces que han fallado, complicado. Ahí yo tengo una historia que me pasó una vez. Yo ya la conté y no fue tan grave, pero casi me mató. 4. Cuando sientas una atracción por alguien, pide ayuda o habla con alguien. Te atrae a alguien, que puede ocurrirte, estás casado, estamos hablando para casados, puede atraerte a alguien. Es normal que ocurra, puede ocurrir. A mí me ha pasado. ¡Ah! Se va. Y yo pido ayuda. Yo tengo a Jerry y tengo amigos en quienes yo puedo confiar y decir esto. Pero también tengo a mi esposa. Y también lo he hecho. Recuerdo una vez, lo he contado otras veces, así que cuando yo estaba soltero, los hombres elegimos. A la mujer les cuesta entender esto, pero yo tenía como una lista. Y había una chica que a mí me gustaba mucho, y él estaba parte de mi lista. Y estaba Mari. Entonces, y yo elegí por una de la lista, que fue Mari. Por lo tanto, las otras quedan descartadas, pero yo había descartado, y en realidad era otra nada más, no otras. Y ella quedó descartada, pero no la descarté en mis redes sociales. Entonces ella seguía en Facebook. Luego esta chica increíblemente se puso a hacer pole dance y todo. Entonces cada vez que yo pasaba por el Facebook como cualquiera y veía la foto y me daba cuenta que me devolvía. Y yo decía, claro, eso no se acabó, ese gusto de, ay, qué bonita, bla, bla. Seguía y después con la foto de pole dance. Entonces yo un día me sentí mal, la barrera de protección me hizo un abollón. ¡Ta! Y yo decía, ¿qué pasa si me veo con ella? ¿Qué pasa si un día me la encuentro? ¿Voy a poder decir que no si yo le miro la foto? Entonces me asusté. Así que borré la foto y dije, ¿quién más provoca esto? Así que había otra chica que provocaba lo mismo, también la borré. Y va y se lo dije a Mari, casi me mató. Porque ella sí sintió que fue una infidelidad. Esa exclusividad, fíjate, esa exclusividad se perdió. Otros pueden decir, pero Mauri, no pasó nada. No pasó nada, pero en mi mente sí. Y de mi mente, voy a poner más, a la materia, de la mente a la materia, vamos, un paso. Por lo tanto le conté, casi Mari me mató.
Pero hoy se convirtió en un tema de confianza, de que si yo siento una tentación se lo digo. Y yo nunca pensé que iba a poder, porque Jerry me enseñaba eso y decía, nah, Mari me mata. Hasta que aprendí a hacerlo. Y tomamos cuidado de eso. Y es muy interesante. Y tomamos cuidado, así que yo borré todo eso. Y estoy atento. Ahora también con esa barrera de protección. Otra barrera que no la tengo anotada ahí, pero que es importante, dice, no te dejes influenciar por personas desconocidas en el momento, porque en un momento parecen confiables. Esto, otra cosa que me pasó, mira, yo diría, perdón, porque estoy catarsis, ¿no? Una vez también, todo esto sabe mi esposo, no. Una vez también, con unos amigos, despedida soltero, yo estaba en la despedida soltero con mis amigotes. Mis amigotes son un desastre, o eran, porque yo soy tan bueno, los quiero. Ellos ven un mensaje. Mis amigotes, y entonces me querían hacer la despedida soltero. La despedida soltero que ellos querían hacer era... Entonces, yo quería un asado y estar con mis amigos, pero estos, no, pero luego. Entonces me dijeron, mira Mauro, nosotros vamos a llamar a una chiquilla. Si tú quieres estar, bien, si no. Y yo, no, yo me voy. Ok, pero yo voy a estar orando para que no le resulte nada. Y estuvimos ahí, mi hermano es testigo. No le resultó nada. Y comimos asado toda la noche. Y no le resultó nada. Pero las cosas que pasaron, increíblemente, y yo le decía, un amigo que es ateo, está en España. El Benito dijo, mira, él es ateo y dijo, este otro está orando, así que el Dios de este no está permitiendo que esto resulte, así que dejémoslo y disfrutemos. Él lo dijo, un ateo, reconociendo a nuestro Dios. Bueno, pasó todo eso. Y resulta que yo tomé barra con mi amigo, pero un día estoy con unos amigos cristianos y terminamos yendo a un lugar que no debíamos haber ido. Cristianos, ¿por qué? Porque llegaron otros amigos de ellos, nos influenciaron y terminamos en un lugar que alcanzamos a entrar y yo salí arrancando con otros dos amigos más. Y ahí de verdad la vez que huye fue literal. Pero alcancé a entrar. Y también llegué y yo le dije a mi amigo, lo siento, que yo voy a llegar a mi casa y le voy a contar a mi esposa. Y el otro, no. Ella no le va a contar la tuya, pero debería hacer que se lo cuente. Y yo llegué y lo conté, casi María me mató también. Sobrevivientes. No, ese sí fue feo. Entonces yo anoté porque debemos poner barrera de protección con personas que parecen confiables en algún momento, que te pueden inducir a algo y tú te relajas. Yo dije, yo tenía barrera de protección clarito con mis amigotes, pero no tenía barrera de protección con amigos cristianos que podían tener una mala influencia también. Yo ahí me sentía, entre comillas, seguro, y no era seguro. Así que debemos tomar cuidado en todos los sentidos. Ahora, barreras de protección para redes sociales. Las redes sociales son un sitio, existen. Nuestra mente está puesta ahí. Quizá físicamente no, pero todo lo demás está puesto en una red social y eso son un sitio. Así que lo mismo con redes sociales tienen que tener cuidado, porque a lo mejor no, yo no viajo con nadie, yo no salgo con nadie, pero estoy dentro de un WhatsApp, de un espacio físico que se llama WhatsApp y estoy ahí, y eso también puede ser una cita. Y eso también puede llevarte a dejar la escoba. Así que las redes sociales son un espacio. Son un espacio. A lo mejor no es un café, pero es un espacio. Y a veces es mucho más atrevido. Así que tomen cuidado con las redes sociales. No, yo tomo todos esos cuidados, pero no tengo una barrera de protección en las redes sociales. Tomen cuidado, tomen cuidado. Yo en mi caso, yo normalmente me agrega mucha gente en Facebook porque hay gente que yo no conozco, que me conocen a mí, pero yo no los conozco, así que yo no puedo estar eliminando todo. Hay otro, por ejemplo, Mari dice, yo no agrego a nadie. Está bien, pero a mí me agrega mucha gente. Yo voy a una charla, a una conferencia y hay gente que me agrega. Pero yo voy viendo, ok, lo agrego, pero cualquier tipo de mensaje bloqueo, de una. Ni siquiera pensarlo. No converso con la inmoralidad sexual. Huyo.
Me lo tomo, pero literal. De verdad que sí. Porque quiero cuidar mi vida, quiero cuidar mi matrimonio. Y quiero honrar lo que Dios me regaló. Así que, redes sociales casados, tengan mucho cuidado. Ojo con eso. Solteros. Tápense los ojos hasta que se casen. Si tienen que quitarse los ojos, quítenselos. Solteros. Tienen que aplicar las mismas barreras de protección para con casados. Las mismas de los casados, ustedes para con los casados. Las mismas. Porque cuando estés casado no te va a gustar que te hagan lo mismo. Así que las mismas barreras de protección para los casados, ustedes. En otras palabras, no viajes solo con personas casadas del sexo opuesto. O no comas con alguien del sexo opuesto, casado. O no le pidas consejería a personas del sexo opuesto, casadas. Son las mismas reglas. Las mismas reglas. Bien, pero hacia personas casadas. 2, no jugar a las pijamadas. No jueguen a las pijamadas. Una, está muy grande para jugar a las pijamadas. Segundo, hasta los niños ahora hay que tomar cuidado con las pijamadas. Así que no jueguen a las pijamadas. Son muy grandes para jugar a las pijamadas. Tomen cuidado de eso. Tomen cuidado. Y más alerta que nunca. Padres, acá es fundamental. Porque si tu hijo no tiene barrera de protecciones, tú tienes que ayudarlo a que tenga barrera de protección. Es mejor que tengas problemas con tu hijo acá que en el desastre. Así que un no es una tremenda barrera de protección. Ojo que muchos papás lo que hacen es poner barreras de protección. En vez de poner barreras de protección, las líneas amarillas que hablamos la semana pasada. No salga a jugar con los amiguitos, no. ¿Qué amiguitos son los que tiene usted? Tráigamelo para la casa que los que lo conocen. A mí ese no me gusta. Mira, todas las veces que mi mamá me dijo, ese no me gusta, y yo no le hacía caso, terminaba mal. Lo conté una vez, hasta un palazo en el brazo me agarró. Cuando me metí con unos amigos, mi mamá me advirtió hasta por esa noche. Nos metimos en un problema, que esos amigos se metieron en un problema, el que salió golpeado fui yo. Lo vamos a hablar la próxima semana de ese tema. Entonces, tomen cuidado, papás, tomen cuidado. A veces es mejor que tengas un problema con tu hijo en la barrera de protección que en el desastre. Así que ahí ser firmes. Y ya cuando son adultos y tienen la capacidad de poner barrera de protección, pónganlas firmes. Firmes. Mira, vas a estar más tiempo, deberías estar más tiempo casado que soltero. Nos desesperamos tanto en la soltería. Ay, no, yo cuando estaba soltero, y lloraba. Y lloraba. Mira, va a pasar más tiempo casado que soltero en tu vida. En el mejor de los casos, o sea, en un buen orden. Así que disfruta tu soltería, pero piensa en el matrimonio. Toma cuidado de tu soltería. No, es que voy a quedar solo, entonces. No, cualquiera no es una opción. Hay una persona indicada. Ten paciencia. Mujeres, la palabra clave de esto se llama lento. Ay, pero es que va muy lento. Lento. Y hombres, tomen cuidado, porque si no van a andar haciendo un desastre en cada lugar. El problema es que ese desastre es más doloroso cuando eres consciente de lo que pasa en tu vida. Duele mucho más. Así que tomen cuidado. Tres, si en tu mundo una cita es igual que tener relaciones sexuales, y esa era la barrera de protección que yo debía haber tenido. De hecho, la mayoría de la soltería, salvo el tiempo que estuve de novio con Mari, en ese momento fue una barrera de protección. Pero esta es la barrera de protección que yo debí haber tenido toda mi vida. Obviamente nadie me la enseñó, porque no estaba en un lugar para que me la enseñara, obvio. Si en tu mundo una cita es igual que tener relaciones sexuales, entonces detente. Para, huye, métete a una ducha fría,
haz lo que sea, pero para. Porque todo eso traerá consecuencias. Y esa relación sana que de verdad tu corazón anhela tanto, en tus sueños anhelas tanto, cada vez se aleja más cuando cada vez pones menos freno a estas tendencias que podamos tener. Tomen cuidado, son súper importantes. Y lo mismo, barreras de protección en las redes sociales, sobre todo ustedes. Los casados están expuestos a las redes sociales, pero los solteros mucho más. Tomen cuidado, no importa la edad, tomen cuidado con las redes sociales. Tomen cuidado de tomar adicciones, de que hayan adicciones que los envuelvan y después no puedan salir. Hoy día las redes sociales vienen llenas de adicciones de diferentes tipos. Tomen cuidado. No estoy hablando solo de pornografía. Tomen cuidado. ¿Por qué? Porque todo esto lo que va a hacer es dañarnos. Como les decía, las barreras de protección, o sea, en nuestra área de vidas, vamos a tener diferentes heridas. Vamos a tener diferentes desastres financieros, relacionales, amorosos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a tener. De todo esto nos podemos sanar. Pero los que quedan heridas profundas y a veces consecuencias que no se pueden sanar son en el área moral y sexual. De eso tomen cuidado. Dios, si tú realmente pusiste a Dios como tu Señor, Dios quiere tomar cuidado de tu vida. Pero es importante que tú lo hagas contigo, que tú te pongas en el lugar correcto, que pongas barreras de protección. Esto no se trata de ahora de vivir, ¿qué voy a hacer con mi vida? Yo no puedo moverme para ningún lado. No se trata de que viva ahora como un religioso. Se trata de que te puedas tomar cuidado en las áreas, sobre todo en las que eres más débil. Ponerlo a Él y que Él se haga fuerte en esas áreas. Yo nunca pensé que iba a tener la capacidad de resistir la tentación. Nunca. Esta era el área más difícil de mi vida. Nunca pensé que iba a poder, pero Dios, yo le entregué esa debilidad a Él. Yo recuerdo las consejerías que tuve, principalmente con Jerry, yo entregué esa área a Él. Y Dios se glorificó en mi vida. Porque pasaron cosas increíbles. A mí me marcaban por teléfono. Me marcaban por teléfono. Recuerdo una vez una chica, Mauri, te estoy llamando para ver. Me escribía en el chat, me marcaba por teléfono y yo solamente veía en el chat. De pronto se cayó el internet, mira, no resultó nada. Resulta que luego me entero que la tipa estuvo afuera de mi casa tocando la puerta. Hasta de eso me protegieron. Porque yo estaba en un proceso de yo decidí no tener más relaciones sexuales hasta el día de mi casa. Y yo no sabía cómo se hacía eso, pero como se lo entregué a Dios, Él se encargó. Jerry una vez me dijo, ¿viste Matrix? Entonces me dice, mira, hay un momento que Neo le pregunta a Morpheus, y Morpheus le dice, mira, cuando estés preparado, cuando sepas quién eres, dice, o sea, yo voy a poder esquivar balas, le pregunta Neo a Morpheus, y él le dice, mira, cuando tú realmente sepas quién eres, ni siquiera vas a tener que esquivar. Y Jerry me dijo, mira, cuando tú sepas quién eres en Cristo, cuando realmente sepas tu identidad, tu propósito, y todo lo que Dios te ha dado, y tú realmente lo entiendas, ni siquiera vas a tener que andar asustado en la vida. Porque yo también decía, ahora voy a andar sugestionado toda la vida. Porque yo no quiero ser una estadística, no quiero que me vaya mal, sobre todo con mi pasado y con lo que yo he visto. Y él me dice, cuando realmente entiendas quién eres para Dios y lo pongas a Él luchando por ti, ni siquiera vas a tener que esquivar nada. Y hubo un momento que ni no esquivó las balas. Bueno, llegó un momento. Y esto no significa que tú digas, ay, ahora puedo andar donde quiera, pase. No, siempre toma cuidado. Pero hay un momento que yo ya no sentía tentación de las cosas. Las cosas que antes me tentaron hoy día no eran tentación. Y hoy día muchas cosas no son tentación para mí. Yo tengo un compañero de trabajo y todo. Mira, de verdad no me importa. No son tentación, no son mi tema.
Pero eso es Dios glorificándose en nuestra vida. Si tú crees que no se puede, porque dado tu pasado, yo también creía eso. Y sí se puede. Y es maravilloso. Y una de las cosas que más me hace creer en Dios y comprobarlo en mi propia vida fue uno de esos puntos. De ver cómo Dios hacía las cosas y parecía que yo no hacía nada. Lo único que yo me ponía en el lugar correcto, cerca de Él. El resto ocurría solo. Así que eso te invito. Ten fe. Atrévete a cuidar tu vida. Para que en un momento tú puedas decirle, Dios, mira, he tratado de cuidar todo lo posible en mi vida. Esto es lo que tú me diste, esto es lo que yo he cuidado. Honrarlo a Él, honrar a tu familia, honrar tu soltería, honrar a tu matrimonio, honrar a tu familia con tu propio cuerpo. Que hoy no te pertenece, te pertenece a Dios. Vamos ahora. Señor, gracias por tu amor, por tu bendición y por todo lo que tú haces en nuestra vida, Señor. Quiero pedirte por cada uno de los que están acá, por este tema, a veces un poco difícil de escuchar. Cada uno de nosotros tenemos un pasado, tendremos un futuro en estas cosas, Señor. Estaremos expuestos constantemente a cosas como esta. Señor, ayúdanos a mirarte a ti. Ayúdanos que más allá de la barrera de protección, seas tú trayéndonos convicción por medio de tu Espíritu para saber decir que no, para saber huir cuando estemos en momentos difíciles, Señor. Porque queremos honrarte a ti. También queremos honrar nuestro cuerpo y honrar a aquellas personas que amamos. Ayúdanos, Señor, a poder atravesar y saber luchar esta batalla que hoy día quizás una de las batallas más expuestas y las que mayores daños tengan. Confiamos en ti, Señor. Hazte cargo, aquellas cosas que yo sienta que no puedo, Señor, que me entregue, para que tú me ayudes a hacerlo bien. Te amo, Señor, y te doy las gracias por los que estamos acá, por los que estamos escuchando, porque un mensaje como este cambió mi vida. Y estoy seguro que va a ser lo mismo en las personas que escuchen este mensaje, lo vean por las redes sociales. Te doy gracias. En el nombre de tu Hijo, te agradezco.